pues vamos a dar inicio a esta segunda mesa. Y es una mesa que está centrada en el tema de las políticas de salud mental. Las preguntas que se han formulado para esta mesa es: ¿qué está pasando con las políticas y acciones estatales de la salud mental en el contexto de la pandemia? ¿Y cómo los países están respondiendo ante la problemática de la salud mental derivada de la pandemia? En esta mesa tenemos tres distinguidos colegas, panelistas, con una amplia experiencia en temas de políticas de salud mental, líderes en sus respectivos países de cambios importantes en lo que viene siendo la atención y el cuidado de la salud mental. ¿No? Tenemos al profesor Pedro Gabriel Delgado, de la Universidad de Río de Janeiro. El profesor Pedro Gabriel es psiquiatra, tiene maestría en psiquiatría y doctorado en medicina preventiva, es profesor de psiquiatría de la Universidad Federal de Río de Janeiro y es ex coordinador nacional de salud mental de Brasil, vicepresidente regional también de la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial, a quien le damos una cálida bienvenida. Asimismo, tenemos como otro invitado al doctor Rafael Sepúlveda. Rafael, muy conocido también en nuestro país, varias veces hemos tenido el honor de contar con su visita, ¿no? Y él es médico psiquiatra, es profesor titular de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ha sido es jefe de servicio clínico de psiquiatría del Hospital Barros Luco, un hospital muy importante donde se han generado cambios muy significativos y paradigmáticos en el campo de la salud mental, ¿no? Ha sido también, ha dirigido programas de especialización médica en psiquiatría en la Universidad Mayor de Santiago. También ha sido coordinador de la Unidad de Salud Mental de la Secretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud de Chile, colaborador de OPS y del Ministerio de Salud desde hace más de 20 años. Y entonces también le damos una cálida bienvenida a Rafael. Y también de nuestra parte tenemos a nuestro querido Yuri Cutipé, que es nuestro actual director de la Dirección Nacional de Salud Mental. También él ha sido director de Salud Colectiva de nuestra institución, impulsor del proyecto Apurímac, uno de los proyectos que realmente resaltaron esta necesidad de un cambio de una salud mental hacia lo comunitario, ¿no? Él tiene una maestría de políticas públicas por la Universidad Mayor de San Marcos, tiene un doctorado de salud pública en la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? Y es el director de la Dirección Nacional de Salud Mental ya desde hace algunos años, y también le damos una cálida bienvenida a este conversatorio, a este evento, a estas jornadas. Bien, la dinámica que proponemos es la que está planteada para todos nosotros, y es la idea de una primera ronda de intervenciones respondiendo a estas preguntas ordenadoras que se les ha planteado a cada uno de los ponentes, ¿no? Y el tiempo que vamos a tomar para esta sesión en su conjunto es de 1 hora. Por instrucciones rigurosas de nuestro presidente del comité organizador, el doctor Horacio Vargas, debemos terminar en punto las sesiones a fin de que las personas puedan participar de una manera programada en el evento, ¿no? Entonces tendremos una primera ronda de las presentaciones,
y luego un tema de debate, de conversación. El tiempo previsto para cada uno de ellos estaría entre 10 minutos y 15 como máximo en esta primera intervención para que podamos tener oportunidad de tener algún diálogo y tratar de responder colectivamente a esta pregunta que no solamente nos atañe a nosotros como país, sino creo en general a los diversos países y a la comunidad en general, ¿no? Entonces, estaríamos empezando con el doctor Rafael Sepúlveda, que lo tenemos ahí ya, ya listo y dispuesto, dándoles también, de hecho, nuevamente reiterándole esta cálida bienvenida. Yo les avisaré más o menos en un tiempo de 10 minutos para que puedan regular su tiempo y ajustar el terminar su presentación en el tiempo que hemos previsto. Entonces, adelante, Rafael. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Saludos cariñosos para cada uno de los amigos que estamos en esta mesa. Muy gratos recuerdos de Humberto, de Yuri, de Pedro Gabriel, con quien hemos compartido muchas cosas a lo largo del tiempo. ¿Ven la pantalla? Sí, Rafael, vemos perfectamente. Ok, voy a compartir entonces. Bueno, primero quiero clarificar que la mirada sobre este tema es una mirada de alguien que trabaja en el sistema de salud público, trabajo en el sistema universitario y de formación de especialistas, pero no soy parte de la estructura de gobierno del país desde hace ya varios años. Por lo tanto, mi mirada, eso fue lo que yo hice notar inicialmente cuando se me invitó, es una mirada, ¿no es cierto?, desde una posición de ser parte, pero no ser responsable, digamos, de la política pública en el país, para que quede claro eso, ¿ya? Y bueno, este es el contexto de la ponencia. Primero, una mirada rápida a la situación del COVID en el mundo el 6 de junio, es decir, hace 2 días, ¿no es cierto? Los casos confirmados, 173.310.684, más de 3.730.000 fallecidos y 2.000 millones de dosis de vacunas administradas. Son algunas de las cifras que se recogen en el repositorio de Johns Hopkins sobre el curso de esta tremenda catástrofe. En Chile, a la misma fecha, con la fuente oficial del Ministerio de Salud de Chile, los casos confirmados 1.427.956, 29.937 fallecidos, personas con una dosis de vacuna, 11.161.231, con vacunación completa 8.416.900 y un porcentaje de población con vacunación completa del 44,41%. Esto, mirado, escogiendo algunos países de la región y otros países del mundo, al mirar las muertes por 100.000 habitantes según país, tenemos este cuadro también basado en los datos de Johns Hopkins, donde, como ya señalaron algunos de los ponentes de la primera mesa, ¿cierto?, los datos de Perú, ustedes lo saben mejor que yo, se han corregido y muestran cifras muy altas que probablemente habrá que mirar con más cuidado, por eso lo puse en amarillo. Y el resto de la región, ¿cierto?, muestra cifras de fallecidos por 100.000 habitantes, que las máximas son de Brasil, como tenemos claro. Chile tiene 159 por 84 muertes por 100.000 habitantes. Y en esta breve mirada llama la atención Nueva Zelanda, que tiene 0,54 fallecimientos por 100.000 habitantes, Israel, que tiene 70, y Hungría, que es un país que luego voy a poder comentar. Cuando se examinan los datos de la fuente de colección de
data mundial tenemos respecto a la vacunación, al avance de la vacunación, a la misma fecha, 6 de junio, que Chile se ubica en términos de porcentaje de vacunación de su población en una situación muy expectante. Primero está Israel, Reino Unido, Bahrein, Chile, tiene, ¿no es cierto?, un porcentaje de vacunación en la cual, con vacunación completa, tenemos en el color más oscuro, y un porcentaje que solamente ha recibido una dosis, y, ¿no es cierto?, está este 44% que mencionaba antes, que sitúa a Chile en la vanguardia de los países del mundo en términos de vacunación sobre el porcentaje de la población total. Ahora, estos datos, ¿no es cierto?, merecen muchas lecturas, no es de una lectura simple. Hay una gran diversidad en las condiciones políticas, sociales, culturales, materiales, políticas de los países que conforman nuestro mundo actual, y por lo tanto uno puede tener oportunidad de aprendizaje, pero no es, digamos, como ha pasado a lo largo de esta ya larga pandemia. Muchas veces los agentes políticos sacan conclusiones rápidas respecto a la posición favorable de sus países en el mundo, que son desmentidas un par de meses después, porque pasan, digamos, a ocupar una posición mucho más rezagada respecto a algunos indicadores que los dirigentes políticos a veces relevan para validarse frente a su población. Es muy dinámico el tema. De hecho, hay varias fuentes de datos que tienen esta estructura de poder presentar dinámicamente cómo esto va evolucionando. Entonces, respecto a Chile, existe discordancia entre la mortalidad y la tasa de vacunación, y ese es un dato importante que ha llamado la atención de muchos actores en el mundo, de muchas personas que tratan de interpretar estos datos. Y bueno, siempre hay que guardar un complejo equilibrio, digamos, ¿no es cierto? Algunos decisores en el mundo, muchos tal vez han privilegiado las vacunas, las camas de cuidado intensivo y el cuidado de la actividad económica, más que otros que en el otro polo, digamos, la relevancia de la APS, la fortaleza de las políticas públicas redistributivas y de apoyo a los más vulnerables, fortalecer la cohesión social y el liderazgo, son temas que están en tensión permanente, digamos, en situaciones tan críticas y prolongadamente críticas como las que estamos viviendo. Respecto a Chile, hay que tener en cuenta en qué condiciones llega la pandemia hasta nosotros. Como ustedes saben, habrán oído mencionar, ¿no es cierto?, Chile ha vivido un proceso social muy intenso desde el 18 de octubre del 2019, en que se hizo evidente una incontrarrestable ola generalizada de malestar en la población del país respecto a impactos sociales, emocionales, materiales del modelo de desarrollo, en lo que se ha llamado a llamar el estallido social, digamos, que ese día comienza y se extiende por varios meses de movilización y que tiene un cauce político hacia la Asamblea Constituyente, que fue elegida hace muy corto tiempo, y que además tiene una composición de los constituyentes elegidos, digamos, que sorprendió a los políticos de los partidos tradicionales de una manera muy severa, ya que, como pueden ver ustedes en esta imagen que les puse al lado, ¿no es cierto?, una gran cantidad de independientes fue elegida, que no obedecen a ninguno de los partidos tradicionales, que sumado a los otros sectores que fueron representados, auguran un cambio muy importante. Ahora, en este escenario de movilizaciones después del estallido social, se hizo evidente cuestionamiento al abordaje de los problemas de salud mental. Y estos son algunos de los rayados más llamativos, ¿no es cierto?, en los cuales se cuestionaba directamente, digamos, a los enfoques desde la perspectiva de la población, a pesar de los esfuerzos del Estado por dar una oferta
con modelos de salud pública y de salud mental comunitaria, aún eran percibidos por la población como medicalizados, centrados en los medicamentos, centrados en el tema del control, más que en una estrategia de bienestar y de desarrollo de capacidad de vínculo, de comunidad. Y en ese escenario entonces llega este torbellino que es la pandemia y que en Chile como en el mundo ha golpeado a la población completa del país, pero sin duda, ¿no es cierto?, este golpe tiene que ver con las condiciones distintas en las cuales las personas viven en cada una de nuestras sociedades, ¿no es cierto?, lo que ha sido traducido de la salud pública ya hace tiempo como el peso de los determinantes sociales de salud, ¿cierto?, que tienen, explican los efectos diferenciales que tienen las crisis sobre los grupos más vulnerables, y eso ha pasado en todos nuestros países en forma muy dramática, desnudando aún más la flaqueza del modelo de desarrollo. En Chile, entonces, tenemos que, a nivel de respuesta, que es lo que se me ha pedido mostrar, y repito que yo no soy un funcionario, ¿no es cierto?, responsable de las políticas en estos momentos, es una mirada entonces que por supuesto he estado en este país viviendo esta situación, pero no es una mirada oficial. Tenemos entonces algunos hitos. El saludablemente, la impacto y respuesta de la red temática de salud mental en el regional de salud, respuesta de los actores no gubernamentales, respuestas locales de salud, la percepción de los medios son algunos de los puntos que voy a mencionar ahora. Saludablemente... Te quedan 5 minutos. Bien, perfecto, gracias. Bueno, saludablemente es la iniciativa emblemática de este gobierno, el gobierno chileno, un gobierno de derecha, un gobierno con un enfoque tecnocrático, y ellos plantearon como gran caballo de batalla para enfrentar salud mental la estrategia de potenciar el área de salud mental en un proyecto que venían desarrollando de hospital digital, y saludablemente, que es un proyecto que son, a ver si podemos verlo, saludablemente, entonces es como, fue concebido como una plataforma donde hay una serie de ofertas para la población que se fueron articulando acá, y que, por supuesto, muy interesante, concentra y viabiliza un acceso expedito a un conjunto de ofertas, de modelos de apoyo, de apoyo profesional, apoyo para desarrollar iniciativas personales, familiares o colectivas, pero que a la vez, ¿no es cierto?, tiene un problema que es que el acceso a estos recursos están determinados para una población que tiene la capacidad de conectarse. Ahora, saludablemente fue evolucionando en su construcción hacia un intento por generar una suerte de mesa participativa, cuyos diferentes integrantes están ahí, para poder incidir en una construcción más colectiva de la respuesta de salud mental a las necesidades de la población chilena, la que tuvo cierto desarrollo y también ciertas situaciones críticas que luego voy a mencionar. Nosotros tenemos una red de salud mental construida a partir del año 90, construida en términos materiales, en términos normativos, en términos de orientaciones técnicas, que releva algunos de estos mecanismos, ¿ya? Que son mecanismos de gobierno colectivo, de pertinencia a los espacios y a las redes en que operan, con énfasis importante en el trabajo con atención primaria de salud, que es una de las fortalezas del sistema chileno, con desarrollos recientes e importantes en los hospitales generales vinculados a la red, no como una oferta hospitalaria cerrada, y agentes comunitarios, hospitalización domiciliaria, las que se han visto impulsadas, digamos, por la pandemia. Sin embargo, a fines del año 2020, las estadísticas mostraban un innegable impacto negativo
en el trabajo de la red de salud mental en términos de producción, que tiene que ver también con una disminución de la demanda, ¿no?, de algunas prácticas que estaban instaladas y con dificultades para mantener la oferta. Y aquí están, ¿cierto?, dos cifras que hablan de disminuciones muy importantes, ¿ya? El Ministerio ha estado monitoreando esto, ha hecho un informe a fines de, o sea, comienzo de este año respecto al funcionamiento del 2020, en base a recopilación de información que es semanalmente recopilada desde todos los efectores de la red. Entonces, evidentemente una de las cosas que ha pasado es que en general se ha podido mantener la dispensación de fármacos y la llegada de los medicamentos a los pacientes, pero las prestaciones psicosociales ha sido mucho más difícil de sostenerlas, ¿ya? Tenemos entonces dificultades para también, como muchos de ustedes lo habrán tenido, respecto a tener los recursos disponibles para acceder a la atención remota, que tiene que ver con equipo, alfabetización digital, conectividad, ¿cierto? Tenemos nosotros un porcentaje de ruralidad que no es tan alto, pero relevante, digamos, en lugares del país donde es muy relevante la dificultad de acceso. La reasignación de funciones que ha hecho el sistema de salud y la atención primaria han despojado al sistema de salud mental de muchos de sus recursos, ya que han sido dedicados a, por ejemplo, a los temas de trazabilidad, de pesquisa, de apoyo al sistema de vacunación, etc. Y de aquí, digamos, esta evaluación permite establecer algunos tips críticos, digamos, ¿ya? Que son la implementación de equipamiento, reconocimiento de las prácticas innovadoras, desarrollo y fortalecimiento de coordinaciones locales, ¿no es cierto?, en las redes locales, el cuidado también de los equipos de salud mental, ya que el agotamiento los ha minado y a esta altura, ¿no es cierto?, tenemos muchas bajas también por salud mental dentro de nuestros propios equipos. Ha habido Bien, respuestas Rafael, varias. Sí, te agradecemos y te invitamos a ir cerrando esta primera parte de perfecto, tu perfecto, presentación, por favor. perfecto. Hay respuestas comunitarias y no gubernamentales, muchas respuestas diversas, quizá una sobreproducción de actividad en los centros académicos, una mirada crítica a la salud mental en los medios, ¿cierto? Y dificultades de gobernanza importantes que luego mencionaré. Bien, muchas gracias, Gracias. Rafael. Muchas gracias. Y bueno, invitamos ahora al profesor Pedro Gabriel para que nos realice su primera presentación. Adelante, Pedro, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias, doctor Humberto Castillo. Gracias a la invitación del Instituto de Psiquiatría Delgado. Intentar hablar en espanhol, pero no un español que es el español de los países de América Latina. Es una combinación de portugués con español. Voy a intentar ser el más comprensible y claro posible. La pregunta decisiva es la pregunta acerca de la manera, de la forma como los gobiernos están enfrentando en nuestro continente la pandemia, la crisis sanitaria y la crisis social y económica decorrente de la pandemia. Voy a empezar con algunas informaciones muy básicas acerca de la pandemia en mi país. Y voy a aprovechar que Rafael Sepúlveda mostró en su ponencia las informaciones de Chile para hacer algunas comparaciones que me parecen útiles. En Brasil, nosotros a este momento tenemos 474.000 personas que fallecieron por COVID-19. Son 474.000 muertes y un promedio en los últimos 14 días de 2.000 muertes diarias, los últimos 14 días.
Hay un total de 17 millones de casos confirmados de COVID y tenemos acá una tasa de vacunación completa de cerca de 10 a 11% de la población. La tasa de vacunación con apenas la primera dosis es de 22%. Pero sabemos que es necesario garantizar una protección que sea a través de la segunda dosis de la vacuna. Por lo tanto, en Brasil estamos descubiertos en lo que respecta a la vacunación. Hay una cuestión de fondo, una cuestión política de fondo, que estamos acá con un gobierno que es un gobierno que podemos decir sin error, que es un gobierno negacionista, en el sentido de que no considera que hay que haber una prioridad para el enfrentamiento de la pandemia. Esto es una cuestión de política de fondo y es una cuestión política que afeta a vida de los brasileños de una forma general, no solamente en el campo de la salud pública. Es necesario enfatizar que antes de la pandemia ya ocurría en mi país una importante disminución de la financiación de salud pública, de educación pública y de las políticas de bienestar social. Esto es importante para que se pueda entender que la pandemia encontró una situación de fragilización del sistema público de salud que tenemos en Brasil hace 30 años. El Sistema Único de Salud, que es un sistema de bases universal, con una base de atención primaria muy fuerte en mi evaluación, que son como 40.000 equipos de salud de familia en todo el país. Y esta red es una red muy importante, muy fuerte, pero está fragilizada por cuenta de disminución de financiación, de disminución de personal, y por cuenta de la pandemia hubo un impacto negativo muy importante, muy grave sobre la salud física y la salud mental de los trabajadores de la salud pública. Tenemos algunos estudios de ámbito nacional. Brasil es un país muy extenso, con una población de 204 millones de habitantes. Hay estudios hechos por la Fundación Oswaldo Cruz acerca de la salud de los trabajadores de salud durante la pandemia. Y hay una proporción muy grande de profesionales, como ocurre en Chile, como ocurre en Perú. Perú, yo sé la situación grave de ustedes, que son afectados directamente, que mueren, pierden su vida y su salud por cuenta de la pandemia. Y hay algunas encuestas importantes que se hicieron acá acerca de la salud mental de los profesionales de salud, de cómo el enfrentamiento de la pandemia ha producido impactos muy deletérios en la salud mental y bienestar de los profesionales de salud mental, con
uma grande proporção de afastamentos de trabalho, de salidas e de abandonos de trabalho, especialmente em los trabalhadores que lidam mais diretamente com os afectados por la pandemia, como o sistema de urgência e emergência de la salud pública e os hospitais destinados a la questão de COVID. O quadro mais recente está se tornando empeorado por conta de alguns cambios relacionados a la edad de las personas que são afectadas por formas graves de la pandemia. Hay, por conta de las variantes genéticas del virus, uma afectação mais grave de pessoas mais jovens. E isto produz um ambiente que é um ambiente de muita angústia social, de muito medo, é um ambiente de muita insegurança personal, afectada incluso por la posição governamental, que é uma posição que publicamente considera a pandemia uma questão menor. Eu digo isso porque isso é público. Enfrentamos acá, em meu país, conflito entre o sistema de saúde pública e o governo central do país. Pero temos sistema de saúde pública que eu considero muito forte, muito bem estabelecido. Como le digo a ustedes, são 40.000 equipos de saúde de família. E no campo da saúde mental, temos número muito grande de serviços comunitários de saúde mental. E em meu país, nós logramos fazer uma transição entre o modelo hospitalocêntrico, o modelo de grandes hospitais psiquiátricos, para os serviços de base comunitária. Estes serviços siguen trabalhando, pero em grado muito menor, e vou dialogar acá com Rafael Sepúlveda, que mostrou como os serviços de Chile, que têm uma rede de saúde mental muito sólida, também tiveram uma redução importante da capacidade de atenção. Então, acá há encuestas provisórias, há estudos, há observações que mostram que os pacientes com transtornos mentais maiores siguen sendo atendidos, pero há uma lacuna, uma barreira de acesso ao tratamento que é muito importante e muito grave. Na outra questão que é importante de mencionar, quais foram as medidas que se adoptaram para que o acesso ao cuidado se pudera dar de forma remota, através de cuidados providos por meio remoto. Isto é uma iniciativa que está em todos os estados do país. Há uma série muito grande de serviços que provêm atendimento remoto, pero especialmente para os casos de transtornos mentais menos graves. Pero isso está muito disseminado. Isto está muito disseminado e em las avaliações provisórias existentes estão com bom funcionamento. Por exemplo, em minha universidade, a Universidade do Trabalho, a Universidade Federal de Rio de Janeiro, é uma universidade com um número muito
muy importante, muy grande de alunos, más que 20.000 alunos, hay un servicio disponible de atención psiquiátrica y psicológica para los alunos y los profesionales y los familiares de profesionales y de alumnos. Pedro Gabriel, 5 minutos te quedan. En este momento enfrentamos, portanto, a questão de la... Acá chamamos a expressão exclusão digital, isto é, um número muito grande de pessoas não tem como acessar mais regularmente os cuidados de telemedicina e telesaúde. Este é um dos problemas. Vou mencionar muito rapidamente os pontos importantes da saúde mental que estão sendo enfrentados. O impacto do isolamento social. As medidas de isolamento social produzem impacto sobre a subjetividade e o bem-estar social. Há um impacto importante respecto à questão da dificuldade, da impossibilidade de los rituales de despedida para los muertos, como se enfrentássemos uma situação de muertos sem sepultura, porque não se pode fazer os rituales de despedida. Há um impacto muito importante, Humberto, das consequências socioeconômicas da pandemia. Já havia uma crise socioeconômica importante hasta 2016. E agora nós estamos a ver o retorno do hambre como um fenômeno coletivo, do hambre como um fenômeno social coletivo. E digo isso porque há um grupo muito grande de organizações não governamentais que voltaram a se dedicar ao combate à hambre, como havia antes de los governos populares que começaram em 2003 em meu país. Combate à hambre, distribuição de alimentos por as pessoas por conta da hambre e uma taxa muito crescente de pobreza em los últimos 2 anos antes da pandemia, pero muito agravadas por la pandemia, pero muito agravadas por la pandemia. Há um aumento significativo de problemas psicossociais com adolescentes e jóvenes. Há um aumento, não sei como é a situação em Peru, de lesões autoinfligidas, muitas de elas produzidas a partir de uma adicção a programas de internet, que são programas de estimulação a risco personal para jóvenes. Isto está como uma das situações emergenciais que a saúde pública se defronta acá. E, para terminar, isso é uma visão só uma visão general. A questão da violência urbana. Houve uma decisão da Suprema Corte de meu país proibindo a polícia, especialmente em cidades como Rio de Janeiro, acá onde vivo, de fazer incursões armadas a las comunidades periféricas durante a pandemia. Isto não está sendo obedecido. E, muito recentemente, há um mês, exatamente um mês, houve uma incursão armada da polícia em uma comunidade de Rio, Jacarezinho, se chama, onde morreram 29 moradores da comunidade, em uma manhã. Então, há um aumento da violência armada, um aumento da violência do Estado, no momento em que as pessoas estão acossadas por la pandemia.
Esto es un escenario, por lo tanto, a los amigos, a los compañeros que nos asisten, es un escenario de intensa preocupación para nosotros. La crisis social agravada en un país con importante crisis social. Pero hay que registrar la resistencia de los sistemas públicos de salud y asistencia social, que siguen trabajando y atendiendo a la población, con dificultades, pero siguen trabajando. Muchas Bien, gracias. Pedro Miguel, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a dar pase ahora al doctor Yuri Cutipe, también para que haga su presentación, sus respuestas a estas preguntas, que es el motivo de esta mesa. Yuri, adelante, por favor. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias también por la invitación, a ti, a Horacio, a todo el equipo organizador de esta mesa redonda. Y también congratulado de estar acá con los compañeros Rafael Sepúlveda y Pedro Gabriel Delgado, ¿no? Con quienes también hemos podido compartir algunos espacios y tareas, ¿no? En el desempeño de nuestros roles dentro de la salud pública de nuestros países. También quiero agradecer la concurrencia, que veo que es bastante nutrida, y las felicitaciones por el aniversario. Bien, entonces, para responder ambas preguntas, como los compañeros que han presentado, hablaré de la situación en nuestro país, que, bueno, es por demás conocida por todos los concurrentes. Obviamente, creo que tal vez sea una novedad lo que voy a decir para alguna cosa para tanto Rafael como Pedro. De inicio quiero resaltar siempre la gran sensibilidad del bienestar o del sufrimiento psíquico, ¿no? De las personas según las condiciones en las que vivan, ¿no? Especialmente según las condiciones sociales, ¿no? Todos estos factores y muchos otros más inciden, se intersecan en la vida de las personas, de las comunidades, ¿no? De diferentes maneras y de alguna manera determinan el derrotero de la vida de las personas. Dentro de todas estas, yo quería poner en esta oportunidad énfasis, además de en lo económico, y en lo social y cultural y político, en lo comunitario, ¿no? Entonces, un aspecto muy importante de las características comunitarias, ¿no? También son la disponibilidad de servicios y específicamente de servicios de salud y sociales, ¿no? No siendo el único factor de protección de la salud mental de las personas y teniendo muchos desagregados. Sin embargo, no es la única política que tiene que generarse para proteger la salud mental en términos de evitar el sufrimiento psíquico en las personas, ¿no? O en las familias o en las comunidades. De modo que, sin embargo, tampoco es que sea un elemento desdeñable, por el contrario, suele ser muchas veces en muchos de nuestros países el único factor de protección muy precario muchas veces para justamente la vida de las personas, ¿no? En Perú veníamos en los últimos años cumpliendo con el mandato de la Ley General de Salud respecto a el desarrollo de una red de servicios de salud mental de formato comunitario, de proyección comunitaria en todo el territorio nacional, como un reemplazo al modelo hospitalario que era lo único que teníamos en el país predominantemente y específicamente en Lima, ¿no? Con los 3 hospitales psiquiátricos y, digamos, una predominancia de la práctica psiquiátrica en los hospitales generales donde teníamos algunos servicios, ¿no? Esto, de acuerdo a la ley en los últimos años y a la ley de salud mental hace 2 años, ha tenido cierto desarrollo, se han dado los primeros pasos, ¿no? Para la implementación de estos servicios de salud mental que puedan generar
una red nutrida, densa de soporte, de promoción, ¿no? Y de recuperación de la salud mental más o menos semejante a la que han mostrado los compañeros de Brasil y de Chile, solo que ellos, bueno, en esos países se hicieron estos emprendimientos hace más de 20 años y nosotros hemos empezado con, digamos, cierta contundencia en la realidad desde hace 5 años aproximadamente, ¿no? Entonces, este es el diseño más o menos conocido, este es el plan nacional que ha posibilitado a partir de la ley, tanto la 29889 como la ley de salud mental, el que podamos ir alcanzando o acercándonos a las metas planteadas por el plan en cuanto a la incorporación de estos servicios dentro de las redes de salud territoriales a nivel nacional, de modo de expandir la oferta de servicios, pero a la vez de ir implementando el nuevo modelo de atención abarcativo que vaya desde la promoción de la articulación comunitaria en pro de la salud mental hasta también la recuperación de las personas, ¿no?, que tienen ya algún tipo de daño psíquico, ¿no? Esto ha ido avanzando en los últimos años, paulatinamente, de acuerdo a la disponibilidad de presupuesto. En un país como Perú, más aún, es muy difícil, con una inversión tan escasa en salud, es muy difícil poder lograr el financiamiento, por más que las leyes lo establezcan, ¿no? Pero también son necesarias estas, porque si no, no hay instrumentos para la exigencia. Y esto ha podido hacer posible que actualmente contemos con 203 centros de salud mental comunitaria, 30 unidades de hospitalización en hospitales generales y 46 hogares protegidos, ¿no? Estos 203 centros de salud mental, en realidad, fijémonos, en plena pandemia, no sé si seamos uno de los pocos países que ha expandido la oferta concreta de servicios de salud mental en términos territoriales, pero en plena pandemia, a fines del año pasado, del 2020, se pudieron implementar con ayuda de los gobiernos regionales y en especial de los gobiernos locales en todas las regiones del país, 48 centros de salud mental más, ¿no? Y en plena pandemia también se ha podido implementar 6 unidades de hospitalización en hospitales regionales, a pesar de ir, digamos, más bien ser temporada en que otros que ya los teníamos aperturados los han ido cerrando, justamente para poder dar a ampliación de servicios de atención de personas con COVID, ¿no?, en los propios hospitales. Sin embargo, algo que ha compensado de alguna manera y que era ya también un reto pendiente, una responsabilidad del Estado peruano para poder implementar, son los hogares protegidos, las personas desamparadas en calle o abandonadas en hospitales, ¿no? En hospitales psiquiátricos han tenido la posibilidad de esta ampliación de 35 hogares protegidos el año pasado, ¿no? Que en realidad han representado alrededor de 250 camas disponibles o plazas disponibles, pero en un formato obviamente que corresponde a un hogar protegido, que no es un formato clínico, sino más bien un formato de protección social, ¿no? Entonces, esto, a pesar de la pandemia, se ha podido ir desarrollando de modo de lograr indicadores como los de los servicios comunitarios en Brasil, ¿no? Es decir, el poder tener por lo menos un servicio de salud mental comunitaria para un máximo de 100.000 habitantes, habiendo llegado a este ratio en algunas regiones como Tacna, Moquegua, Arequipa y Huancavelica, y estando cerca en las regiones de Ica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Pasco, Amazonas, La Libertad y Tumbes, ¿no? Esto ha correspondido justamente al incremento del presupuesto, no en el SIS, porque el SIS no financia expansión de servicios, el SIS lo que financia es el gasto común, ¿no? El gasto pequeño, ¿no?, para cumplir con algunas actividades, ¿no? Sino más bien de fondos de recursos ordinarios inyectados a cada región para sus unidades ejecutoras a través del programa presupuestal. En el año 2020 hemos llegado a tener alrededor de más de 500 millones de soles, ¿no?,
que se han mantenido en el 2021. No ha habido un incremento en el 2021, pero ha sido todo una gran, digamos, logro poder por lo menos mantener el presupuesto de salud mental, a diferencia de otras áreas de salud, que mucho del presupuesto se ha orientado a la atención de COVID, ¿no? En términos porcentuales no nos hemos movido a pesar del incremento en los 3 últimos años del 2.3%, porque ha habido un incremento especialmente el año pasado para la atención COVID de 5.000 millones de soles, ¿no? En todo el sistema dentro del Ministerio de Salud, ¿no? Yuri, te quedan 5 minutos, porfa. Ok, de modo que eso ha hecho posible que mantengamos, digamos, a pesar de que el volumen sigue siendo el mismo, aparentemente el año pasado haya disminuido. Y teniendo una capacidad de gasto de aproximadamente el 95%, que es tan difícil, 97% que es tan difícil en plena pandemia por la disminución de los equipos de gestión en las regiones. Esto ha hecho que el año pasado podamos haber en los últimos años aumentado la cobertura de atención, ¿no? Sin embargo, el año pasado, al haber aumentado las prevalencias, ya como los compañeros lo han referido, la cobertura ha disminuido, a pesar de las diferentes iniciativas o estrategias de protección social del gobierno que desarrollaron a través de diferentes instrumentos de compensación económica, ¿no? Sin embargo, totalmente insuficientes para la magnitud de las dificultades que ha generado la pandemia en una sociedad tan inequitativa como la nuestra, ¿no? En salud, como los demás países, se han desarrollado diferentes estrategias para poder acercar la atención virtualizada, especialmente en tiempos de cuarentena, ¿no? Porque lo que hemos podido observar, que terminada la cuarentena, la población empieza a buscar los servicios, ¿no? Y porque realmente tiene sus limitaciones. La atención virtual tiene sus ventajas, pero también tiene sus limitaciones. Un tema que hemos observado muy importante a partir de la descentralización de servicios de salud mental comunitaria, que en cada región también han desarrollado su plataforma virtual, de atención virtual, como podemos ver. Esta es la plataforma de Trujillo, de La Libertad, y así cada región tiene una red telefónica o de atención virtual de salud mental a partir de los servicios que se han ido implementando. Sin embargo, como lo ha mostrado Rafael, también la necesidad de la atención ambulatoria ha sido cada vez mayor o manifiesta, a pesar de las implementaciones de los medios virtuales, ¿no? La atención en determinados espacios de protección social, al personal de primera línea, a personas en situación de calle, ¿no? En fin, ha hecho que tengan que desarrollarse estas estrategias de atención personalizada o presencial. Esta es una estadística, por ejemplo, de cómo han ido las llamadas del 113 de soporte de salud mental, que hicieron un pico en el mes de mayo con 2.000 llamadas diarias, ¿no? Siendo un punto de los varios de entrega, como hemos visto, regionales, hospitalarios, en fin, que se han ido desarrollando tanto en lo público como en lo privado. Pero esta es, digamos, la curva que hemos podido ver y que ha ido disminuyendo paulatinamente durante los meses a pesar de las cuarentenas. Y ya más bien esta es la curva que manifiesta cómo es que la respuesta a través más bien de acciones de telemedicina, ya no de llamadas de soporte, sino de telemedicina en los centros de salud mental comunitaria, ha ido también desarrollándose con la misma gradiente con el paso del tiempo, ¿no? Sin embargo, la concentración de actividades por vía virtual tiende a ser bastante densa cuando se atiende por vía virtual, dada la disponibilidad de los equipos, ¿no? Sin embargo, como podemos ver, la producción de servicios decayó por la falta de demanda, por las cuarentenas y también el cierre de los establecimientos de salud por las propias cuarentenas, ¿no? Y eso ha ido recuperándose en salud mental paulatinamente hasta fines de año, pero en especial podemos ver que si no hubiéramos tenido esta red de 200 centros de salud mental, que ha podido hacer posible que inclusive tengamos una producción mayor que el año 2019. Esta es una gráfica que demuestra cómo es que quienes han dado la mayor oferta de servicios de salud mental es el primer nivel de atención, junto con los centros de salud mental a nivel nacional,
que han hecho posible que se haya mantenido la oferta de servicios. Y en esto, para terminar, quiero resaltar algo que lo pasé, ¿no? Que es cómo es que también ha sido importante el poder reforzar el primer nivel no especializado. Tenemos actualmente 1.043 establecimientos de salud del primer nivel de atención con 2.214 psicólogos, ¿no? En servicios donde además se desarrolla el programa del MHGAP, de la capacitación del MHGAP con el MHGAP en justamente equipos de atención del primer nivel, ¿no? Monitoreados desde los centros de salud mental comunitaria al tener, digamos, esta extensión. Bueno, se me ha pasado el tiempo, hay más temas que uno podría decir respecto a cosas que en general se han estado desarrollando en todos los países, como la capacitación, el uso de Internet, con otros, por ejemplo, con el Ministerio de Educación se ha estado trabajando intensamente y bueno, se han generado una serie de retos que tienen que ver justamente con poder seguir manteniendo los servicios como en Brasil, seguir expandiendo estos, hacer posible que los servicios lleguen a todos los territorios más en un país tan difícil geográficamente y tan inequitativo, ¿no? Bien, muchas gracias, Yuri. En realidad, muchas gracias a cada uno de los ponentes. Nos han mostrado, aún en este breve corto, claramente un panorama en relación al efecto que está teniendo la pandemia en las políticas públicas de salud mental. Creo que los tres nos muestran que estas políticas de alguna forma han sido golpeadas, tanto por la pandemia en sí, cuanto por las formas como los gobiernos han enfrentado esta situación. Rafael nos muestra el peso, digamos, tal vez de la parte social a partir de este estallido social, como él lo ha mencionado en Chile, y esta necesidad de ir haciendo un cambio social que permita mayores posibilidades para los ciudadanos, para su vida, y en ello su salud mental. También nos ha mostrado cómo tal vez ha habido una mayor atención a la parte dura de las políticas, digamos, como son las vacunas, etcétera, pero una desatención al tema de lo que sería la cohesión social, la respuesta social. Pedro Gabriel nos ha mostrado también claramente tal vez este desarrollo ya importante de la salud pública brasileña centrada en la participación en una red tan extensa como él lo ha mencionado, pero aún así ya golpeada incluso previamente a la pandemia por estas políticas que él las ha denominado negacionistas, ¿no? Y que han llevado a un desfinanciamiento de la red de salud pública, pero sin embargo él nos resalta esta fortaleza, esta resiliencia del sistema y cómo de repente estas políticas de derecha, conservadoras, tal vez impactan negativamente en la salud mental y en la respuesta sanitaria. Yuri nos ha mostrado, o sea, también este impacto, pero nos ha mostrado también cómo es que a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades en el país que viene en un proceso de reforma, de repente tardía en relación a los otros países, pero tal vez por esa misma fuerza e impulso, se ha mantenido un crecimiento, por ejemplo, de los centros de salud mental comunitaria en relación, aún durante la pandemia, de las hospitalizaciones, en los hospitales generales y los hogares protegidos, como les menciono, ¿no? A pesar también de reconocer este impacto que está teniendo en la oferta y la demanda. El tiempo realmente se nos agotó, pero yo quisiera robarles unos minutos, unos 5 minutos tal vez, para darle oportunidad a cada uno de nuestros panelistas de hoy, que así en muy corto, tal vez en 1 minuto, tal vez en 1 minuto y medio, nos puedan decir si tuvieran que privilegiar una acción del Estado que tendría que hacer para proteger, para fortalecer la salud mental tan necesaria en estos momentos en nuestros países, ¿cuál sería para ustedes la estrategia principal a la que deberíamos apostarle todos
para poder hacer que los servicios de salud mental jueguen un rol para los ciudadanos, para proteger de todos estos riesgos inminentes que parecen estar en curso. Entonces, le vamos a robarles estos 5 minutos al programa y pedirles entonces a cada uno que nos haga esta breve intervención de cierre. Entonces empezaríamos con Rafael. ¿Qué nos puedes decir, Rafael, en esta intervención corta? Bueno, lo que yo diría que la participación comunitaria es un recurso que en nuestros sistemas está muy poco desarrollado y que echamos en menos ahora más que nunca, y que de poder incorporarse con toda la dificultad que implica por el tema del contacto, por los temores que hay, por las necesidades que hay, pero esta participación en los espacios locales vinculados a la atención primaria o vinculados a los centros comunitarios de salud mental podría ser un capital fundamental para construir formas de curación, formas de protección que van mucho más allá de lo farmacológico, que rescatan vínculos y que en el marco de los procesos sociales que vive nuestro país, que ha venido viviendo y que continuará viviendo en el próximo periodo inmediato, efectivamente pueden encontrar una oportunidad para su desarrollo. Es difícil, es contracultural, está más en el discurso que en las prácticas, pero es algo que podría ser extraordinariamente potente. Eso sería mi principal distinción. Y creo que en la formación de los profesionales, ese vínculo, reforzarlo también con la comunidad sería muy importante. Muchas gracias, Rafael. Pedro Gabriel, por favor, adelante. Sí. Voy a aprovechar para decir que quiero cumprimentar al Instituto Nacional de Salud Mental por su aniversario. Quiero comentar que cuando empecé mis estudios de psiquiatría, el libro de Honório Delgado, un compendio de Honório Delgado, era un libro muy importante en la formación de los psiquiatras de mi generación. Esto es una lembranza que me ocurre decirles ahora. Yo quería decir que, Humberto, que nuestros 3 países demonstraron que tenemos red de servicios de salud mental de bases comunitarias. Esto de bases comunitarias, sea en la atención primaria de salud, sea en los centros comunitarios. Yuri ha demostrado que en Perú es más reciente, pero es fuerte, más que 200 servicios comunitarios. Y me parece la recomendación, tu pregunta final, es que esses centros, sea de atención primaria, sea de salud mental comunitaria, puedan hacer un trabajo de colaboración con los otros sectores de políticas sociales para ampliar las bases de solidariedad social que la crisis grave de pandemia hace que nuestros países puedan desenvolver. Creo que hay una crisis que es no solo sanitaria, es una crisis económica, es una crisis de violencia urbana, es una crisis de hambre, y esto va a necesitar una fuerza de solidaridad de la población que puede ser incrementada por la participación de los servicios públicos de salud mental y de atención primaria. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar acá con Yuri Cutipé y Rafael Sepúlveda, que son viejos compañeros de esta lucha por la salud mental pública. Muchas gracias, Pedro Gabriel. Y adelante, Yuri, por favor. Bueno, muchas gracias, Humberto. Sí, en realidad uno quisiera tener una varita mágica como para dar un toque y cambiar este mare magnum de situaciones críticas que nos están agobiando, sumadas a las previas, ¿no? Desde hace más de un año.
y saber cuál es exactamente la intervención que va a por lo menos generar cierto nivel de protección en las personas, en las vidas, a las vidas de las personas. Y creo que no hay esa varita mágica, que hay una construcción de una sociedad que esté mirando siempre a la protección de todos, a como dice el viejo dicho aymara, a que nadie se quede atrás. Eso tiene que ver mucho con lo dicho por Rafael y por Pedro Gabriel respecto a la necesidad de volver a impulsar, a contribuir al impulso, ¿no?, de la organización comunitaria, de la protección familiar comunitaria en los territorios, en todos los territorios. Y para eso hay que estar en los territorios. Y para eso se necesita, como decía Pedro Gabriel, estar en los territorios, pero también estar organizados como Estado, es decir, que los servicios públicos de protección social y de salud y salud mental dentro de estos puedan generar una red de impulso, de reimpulso a la organización comunitaria, de modo que esta pueda ser un factor de protección muy importante. El apoyo mutuo viene a ser la otra vacuna que nos pueda ayudar a protegernos, por lo menos de la desesperanza, para poder acometer de nuevo a construir una sociedad más justa. Hay que recordar, para terminar, Humberto, que Perú tiene la tasa de mortalidad más alta de Latinoamérica, del mundo, creo, como lo ha mostrado Rafael, 3 veces la de Chile, ¿no? Y Perú a la vez tiene 1/5 del presupuesto de Chile, ¿no?, que para salud. De modo que es razonable, desgraciadamente hay que decirlo, que la economía también determina la calidad de protección en salud. Y mientras en un país que ha tenido 20 años de crecimiento económico sostenido, como lo tuvieron los Tigres del Laza y construyeron sistemas sanitarios fuertes, esa tarea de justicia social no se ha hecho en el Perú. Esa tarea de protección social para situaciones no pandémicas y pandémicas no se ha hecho en el Perú. Sigue siendo la tarea de todos nosotros como ciudadanos y también fundamentalmente a quienes trabajamos en el Estado. Bien, muchas gracias Yuri, muchas gracias Rafael, muchas gracias Pedro Gabriel. Realmente lo que ustedes nos muestran es esta larga lucha, digamos, por una salud mental que realmente se articule a la vida comunitaria, que se articule al desarrollo, ¿no? Una salud mental que construya, y que tal vez este es un momento, sí, difícil, pero es un momento también de oportunidades para seguir avanzando en este concepto comunitario, participativo, colaborativo, que de alguna manera haga de la salud mental también una herramienta para que nuestras sociedades reduzcan esta inequidad, esta injusticia social y esta pobreza que ahora resulta más amenazante que nunca. Gracias a todos. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.